Estamos aquí con Guillermo Juárez Buchán, exalumno de la secundaria 101. Él fue uno de los mejores promedios de su generación y un apasionado de las clases de la maestra Isusi. Recogemos hoy su testimonio, su versión sobre esta entrañable maestra. Gracias. Dentro de las múltiples circunstancias raras y adversas que tiene que enfrentar un adolescente, particularmente en su etapa durante la secundaria, todos esos cambios extraños en tu cuerpo, en tu mente, y que en nuestros tiempos nadie nos explicaba, ese crecimiento desmesurado que te hacía romper cosas y tirar cosas por todos lados. Encima de eso tenías que preguntarte sobre ciertas materias, ¿para qué las tengo que estudiar? ¿De qué me van a servir? Y si particularmente, como en mi caso, ya tenías de alguna manera definida tu orientación vocacional, pues más te hacías esa pregunta. Yo me decía, ¿de qué me va a servir a mí si quiero ser médico? Conocer sobre el militarismo japonés. ¿De qué me va a servir a mí saber que fueron los soviéticos y no los norteamericanos quienes ganaron la Segunda Guerra Mundial? ¿De qué me va a servir saber que un pueblo entero fue utilizado como experimento de campo de batalla y cuyo dolor y sufrimiento dio origen a uno de los cuadros más famosos de la historia? Me refiero al Guernica de Picasso. ¿Para qué me va a servir todo eso? Y si encima habías cursado el primero y el segundo año en los que llevábamos Historia de México, Historia Universal, y te habían dado esa asignatura de la forma clásica de aprenderte fechas, sucesos y acontecimientos, qué aburrido, qué fastidioso. Y terminabas prácticamente vacunado contra la historia. Así nos tocó a nosotros, así cursamos el primero y el segundo año. Pasamos entonces a tercero, en que la asignatura se llamaba Historia Moderna y Contemporánea, y vino entonces un cambio. Llegó a nuestra clase una profesora extraordinaria, una profesora maravillosa, la maestra Luz María Isusi Farfán. Y desde que ella llegó nos hizo ver que su forma de enseñar iba a ser distinta a lo que habíamos aprendido y en la forma en que nos habían tratado de enseñar la historia. En su clase había particularmente respeto. Todos guardábamos silencio y escuchábamos atentos. Inclusive los más relajientos, los bufones siempre ansiosos de notoriedad, se quedaban callados y escuchaban. Porque la maestra Isusi nos contaba la historia, pero nos las contaba de una forma en la que tú viajabas a través del tiempo, como en aquella famosa serie de los años 70, El túnel del tiempo, de esa forma. En la clase de la maestra Isusi, tú de repente te veías en medio de una trinchera, lleno de lodo, escuchando disparos sobre tu cabeza y preguntándote si ibas a estar vivo a la mañana siguiente. En la clase de la maestra Isusi, mirabas de repente azorado, asombrado el horizonte y veías una nube en forma de hongo expandiéndose que iba a cambiar para siempre la historia de la humanidad. En la clase de la maestra Isusi, estaba sentado, así como yo ahorita, en Yalta, mirando a tres hombres discutir el futuro de la humanidad entera. Pero también en su clase recorrías campos llenos de dolor y sufrimiento. Cientos de muertos, mutilados, en los campos de exterminio nazi. Y te nacía ese sentimiento de decir, esto no puede volver a pasar. Porque la clase tenía esa peculiaridad, la maestra tenía esa magia.
no solo te transportaba en el tiempo, sino que también te hacía sentir que eras parte de la historia, que tú eras protagonista de la historia. Claro, en aquellos tiempos éramos muy jóvenes como para entenderlo, pero te daba las herramientas para saber que tú, en tu individualidad, formabas parte de esta marcha, de la marcha del hombre, de la marcha de la humanidad. Y las herramientas para entender de dónde vienes, quién eres, por qué eres como eres y por qué no, hacia dónde vas, como individuo, como pueblo, como humanidad entera. Yo aprendí así la historia con ella y la aprendí a amar y la he enseñado, aunque no soy profesor de historia, me hubiera encantado serlo, pero enseño historia cuando puedo. A jóvenes, a niños, a mis hijos mismos, y se las enseño con esa peculiaridad que yo aprendí, con esa magia que yo aprendí de ella, para que aprendan a amarla, pero sobre todo para saber quiénes son. En el camino de la vida, en el devenir de los años, se nos olvida con frecuencia regresar a nuestros orígenes y sobre todo regresar a agradecer a aquellos maestros que nos educaron de esa forma tan brillante, tan valiosa. Hoy he sido convocado por mis excompañeros para compartir con ustedes este pequeño momento y estas pequeñas palabras de agradecimiento eterno a una de las más maravillosas maestras profesoras que yo he tenido en mi vida. Gracias, maestra Isusi, gracias mil. Porque yo soy médico, pero no sería el médico que soy, ni ejercería la medicina en la forma en que la ejerzo, si no hubiera yo recibido esa impronta de usted, de la historia que me nutre y que me dice quién soy, por qué soy quien soy y por qué no, hacia dónde camino. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Gracias por tu testimonio. Gracias a ustedes.